Para algunos, los masones se reúnen en poderosas, siniestras y hasta peligrosas hermandades secretas. Practican saludos y ritos oscuros. Para otros, los beneficios de la masonería pueden rastrearse desde los orígenes de los estados latinoamericanos. ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Para qué se reúnen? ¿Por qué los rituales? Secreto masón. El secreto masón se mantiene en secreto. Ese secreto es inviolable. Porque eso es parte de la masonería, es el secreto. ¿Cuál es el secreto de la masonería? ¿Quiénes son los masones? ¿Qué hacen? ¿Para qué se reúnen? ¿Por qué los rituales? Que por primera vez en su historia abre sus puertas. ¿Qué hay y qué pasa dentro de estas puertas? La masonería está rodeada de leyendas, mitos y misterios. ¿Cuáles son los secretos que oculta? El camino de cualquier persona que quiera develarlos deberá comenzar en un lugar pequeño, generalmente ubicado bajo tierra. Así comienza la iniciación de un masón. Con los ojos vendados, el futuro iniciado es conducido a una habitación que está aislada, húmeda, oscura, y a la que solamente unos pocos tienen acceso. Este es el cuarto de reflexiones y es la puerta de entrada a los misterios de la masonería. Son misterios que los masones ocultan de los que llaman profanos y que solo protegiendo su identidad son capaces de revelar. El que pretende ser iniciado debe pasar ahí la noche, solo con una vela, sal y agua, y reflexionar sobre su propia muerte, su finitud, sobre la infinitud del universo. Cada elemento presente en la cámara o gabinete de reflexión busca concienciar al futuro iniciado del cambio que deberá realizar en su vida si desea convertirse en masón. La vela le recuerda la luz interior que busca. Todos los elementos presentes tienen un sentido alquímico que simbolizan el conocimiento de sí mismo y el poder de la transformación. El vaso con agua, el pan, la sal, el mercurio y el azufre. Y en la pequeña sala está presente la calavera, símbolo de la muerte. El hombre profano debe morir para renacer como masón. Y él debe preguntarse qué deja, cuál es su testamento, si el día de hoy fuera su último día de vida. Ese tipo de vivencias lo que pretenden es que el masón abra su mente, conciba su pequeñez, pero también su perfectibilidad. Eso es lo que define la iniciación. Tú estás en un estado y pasas a otro de una manera importante. Parece que no, pero te transforma. Y un día te das cuenta que no eres el mismo a como eras cuando llegaste aquí. En un lugar como este, empezó su vida como masón hace más de 40 años Manuel Jiménez Guzmán, quien hoy ocupa el cargo máximo de la masonería mexicana y quien recuerda el ritual como una prueba personal. Reconocerme a mí mismo, el poder a prueba mi capacidad, mi valor personal, mi hombría de bien y mi capacidad para resolver lo que la masonería en la iniciación plantea. Un rito de iniciación que también vivió el hoy gran maestre de la masonería argentina, Jorge Clavero. A uno lo sientan en una habitación y le piden que escriba lo que siente y uno escribe allí la sensación que tiene, ¿no es cierto? Y el porqué
del ingreso, qué espera de la institución que lo va a acoger, etc. El ingreso a la masonería es voluntario. El candidato debe ser presentado por un masón y ser entrevistado. Y luego de que su admisión es aprobada por los demás hermanos, el candidato debe estar dispuesto a transformar su forma de vivir y de ver el mundo. Vitriol es un acróstico latino que significa visita el interior de la tierra, rectificando que encontrarás la piedra oculta. En la cámara de reflexión, el iniciado tiene la oportunidad de arrepentirse y se enfrenta a estas palabras. Si sientes miedo o tiemblas ante la verdad, abandona este recinto. Si eres débil o no tienes voluntad, retírate. Aún es tiempo. Y si decide seguir, debe comprometerse a guardar aún en las peores condiciones un conocimiento secreto. Estos misterios se transmiten a través de ritos. Ritos que han permanecido durante siglos en las sombras, ocultos en templos, escondidos de la mirada del resto de la gente. Como este sitio, ubicado en el corazón de Buenos Aires, en lo que hoy es la Casa de la Cultura del Gobierno de la ciudad y antiguamente era la redacción de un diario. Allí pueden encontrarse decenas de símbolos masónicos y una sala misteriosa. Sala de esgrima, porque así se la conocía. Pero no está, por ejemplo, en los planos del edificio. Ese lugar no existe. No está en los planos. Y era muy raro que después de cenar los señores subieran todos vestidos de negro con sus espadas a practicar esgrima. Andrea Romandetti es experta en simbología y fue quien descubrió este lugar. Es sumamente inaccesible. Subís por una escalera caracol. Primero es un símbolo de ascenso la escalera y yo te puedo asegurar que cuando uno la sube se cansa y se cansa en serio. Romandetti cree que se trataba de un templo masón. Y para entrar tenés una puertita muy pequeña donde sí o sí te tenés que agachar. Bien, acá estamos en la sala de esgrima, que en su origen fue un templo masónico. En su origen estuvo pintado de azul. Las logias están pintadas o estaban o de azul o de rojo. Ahí está totalmente en silencio, no tiene ni luz, ni baños. ¿Qué es lo que llevaba a los masones a ocultarse tanto? ¿Qué secretos se escondían? Esos son los misterios que se van develando al iniciado. Al salir de la sala de reflexión, comienza la siguiente etapa de la iniciación. Siempre con los ojos vendados, el iniciado llega por primera vez al templo. Cuando le sacan la venda, uno es allí a donde ve la magnificencia del templo y ve los hermanos que lo acogen en la logia, ¿no? Pero antes de quitarse la venda, durante la ceremonia, se somete al iniciado a una serie de pruebas físicas e intelectuales. Algunas de ellas implican demostrarle que allí carecerá de la comodidad de las certezas que tenía y dejarle claro que la que está por tomar no es una decisión cómoda y que tiene que ser reflexionada. Y para eso, en Argentina se utilizan estas extrañas sillas o camas. Durante toda la ceremonia, el sujeto está vendado y las pruebas las escucha y siente sin poder verlas. Con estos ejercicios físicos y mentales se quiere ver cuál es la respuesta de la persona que pretende ingresar. Se hacen unas pruebas que son definitivas para todos nosotros. Y lo mejor de todo es caer en ello, porque es lo que te permea y te enseña y te hace madurar dentro de la masonería, en el sentido de que empiezas de cero. Y a partir de la primera iniciación, comienza un camino que puede llegar hasta los 33 grados. Cada grado tiene lo que los masones llaman un mito fundacional que le da sentido. Cada ceremonia es un rito de paso con diferentes enseñanzas. En Latinoamérica hay decenas de miles de masones organizados en distintas logias y ordenadas en distintos ritos o vertientes. Algunas de origen local, como el Rito Nacional Mexicano, y otras cuyas jurisdicciones pueden rastrearse hasta organismos masónicos europeos, principalmente franceses e ingleses. Actualmente el rito más practicado es el llamado escocés antiguo y aceptado.
Desde el punto de vista administrativo, la Gran Logia maneja los grados 1 al 3, denominados simbolismos, son los grados simbólicos. Y nosotros, del Supremo Consejo, manejamos los grados 4 al 33, que son los llamados filosóficos o escocistas. En ese proceso con 33 escalones, el masón va incorporando gradualmente sus conocimientos. Entre lo primero que aprende el iniciado están las señas y saludos que los masones utilizan para reconocerse secretamente. Lo que los masones llaman toque o tocamiento. Un saludo que, de acuerdo a la posición de los dedos, representa una jerarquía u otra. Por ejemplo, el toque para el grado aprendiz, es decir, el primer grado de la masonería, implica presionar con el pulgar derecho la primera falange del dedo índice del otro. La masonería adoptó este sistema para pasar un poco más desapercibido y para conocerse entre los hermanos sin que otros se den cuenta. Porque nadie que no esté dentro de ese trabajo puede comprender lo que sucede entre los hermanos. Dos personas que nunca se vieron la cara y que por el hecho de descubrir que son hermanos, nace instantáneamente el amor entre esas dos personas. Un idioma universal, que aunque no hablemos el idioma de algún país, con ese podemos identificarlos. Son saludos, son palabras. Ese procedimiento se llama repejamiento en un momento dado, para saber si es o no hermano. Hay uno para cada grado y cada grado tiene sus inalterables modos de reconocimiento. Obviamente solo los puede poseer un francmasón. Nosotros no podemos revelarlos. La masonería obviamente en sus rituales pena con la muerte al traidor. Hoy es más una cuestión que ha quedado en el papel y no se traduce a la realidad, pero en el pasado obviamente esas circunstancias eran más fundamentales. ¿Qué revelan ¿Qué secretos guardan los masones? ¿Estarán las respuestas ocultas dentro de sus templos? Ese misterio se mantiene desde hace siglos y se abre solamente a los iniciados en la masonería. Para entrar al templo es necesario conocer las contraseñas y señales. Al traspasar la puerta del recinto, este aprendiz se identifica de esta manera. Hay modos para poder ingresar por grado y si no se hacen adecuadamente no se puede entrar al templo. Por primera vez en Latinoamérica, un profano ingresa a estos templos para descubrir algunos de los ritos sagrados. Por primera vez en su historia, abre sus puertas para exhibirlo ante el mundo. Dada la noche... A puertas cerradas en estos templos, los masones realizan las que llaman tenidas, es decir, reuniones privadas para practicar rituales o discutir asuntos a través de una liturgia que lo ordena. Hermano primer vigilante, ¿cuáles son los deberes de un francmasón? Combatir el vicio y practicar la virtud. En este lugar, todo tiene una razón de ser. Cómo y en qué dirección se camina, los gestos y señales, dónde se ubica cada uno, lo que se dice y lo que no se dice. Los que están sentados en un costado hablan primero, los que tienen más experiencia, que están sentados en la cabecera del oriente, que le decimos nosotros, son los que hablan al final. Y allí, a través del simbolismo, que es nuestro método de trabajo, de educación masónica, vamos tratando distintos temas. Hermano segundo vigilante, ¿qué combate la masonería? La ignorancia, la superstición y las tiranías. Los masones se reúnen regularmente y también celebran rituales o tenidas especiales, tanto abiertas como cerradas, para diversos asuntos. Desde celebrar iniciaciones hasta ceremonias de reconocimiento conyugal o rituales que giran en torno a la muerte. Hermanos, venid, vuestros hermanos os esperan. Estas tenidas fúnebres son para recordar a los masones muertos. Y como todos sus ritos, están cargadas de simbolismo. La ceremonia incluye miel, leche y vino, que son arrojados sobre un ataúd para simbolizar las 3 etapas de la vida.
La miel es la pureza e inocencia de la niñez, la leche la fuerza y la vitalidad de la etapa adulta, y el vino representa los placeres de la vida y la sabiduría de la vejez. El número 3 es el número masón, presente en todo su simbolismo. Los hermanos dan 3 vueltas en torno al ataúd y golpean 3 veces con el mazo. Esos 3 golpes misteriosos y de diversa intensidad simbolizan 3 fases en la vida del hombre: el nacimiento, la edad viril y el último suspiro. Son rituales que han permanecido durante siglos y que se repiten en todo el mundo. La masonería llegó a México a fines del siglo XVIII y hoy cuenta con decenas de miles de miembros. El masón es un hombre disciplinado. Aquí se habla cuando se tiene que hablar solamente. Los masones buscan dominar la palabra y también sus emociones, para intentar superarse siguiendo las reglas de su institución. Desea que todos y cada uno de los que pertenecemos a ella seamos seres pensantes, que razonemos, que analicemos, que tengamos la posibilidad de emitir nuestros propios juicios. Declaramos abiertos los trabajos en tenida blanca. Tomada asiento. ¿Qué dotes deben adornar al masón, querida hermana segundo vigilante? Sabiduría, fuerza y unión, venerable maestro. La masonería se traduce en conocimiento. Eso es la masonería. En el centro del templo masónico siempre está el llamado ara, donde se ubican 3 velas, la Biblia y por encima de todo, la escuadra y el compás, que es el símbolo masón por excelencia en recuerdo de las herramientas de trabajo de los primeros masones. Y es obligación del masón estudiar lo que usted está viendo aquí, el universo y sus símbolos, y la interpretación de la cultura, de la política, de la filosofía, de las ciencias exactas y de la ciencia y la tecnología. Los masones de cada siglo han ido dejando por las ciudades sus señales y símbolos, que solo serán interpretados por aquellos que puedan reconocerlos. En el centro de la Ciudad de México se encuentra el Palacio Nacional. Y pocos de los que pasan por allí se percatan de la presencia de la escuadra y el compás. En el techo del que fue el Congreso mexicano se encuentra el triángulo con el ojo, símbolo del que los masones llaman Gran Arquitecto del Universo. En otros casos, no solo se ven señales masónicas dispersas, sino lo que tal vez podría ser una ciudad entera basada en sus simbolismos. Como es el caso de la ciudad de La Plata, en Argentina. La Plata tiene una vieja relación con la masonería al punto de que es fundacional. Todos sus fundadores, los arquitectos que la diseñaron, los urbanistas que la desarrollaron y las manos que la hicieron posibles, todas eran masónicas. Para visualizar mejor la presencia de esta escuadra, que aquí parece solo un sombreado, aquí tenemos realmente una escuadra. Sobre esta escuadra vamos a encontrar un compás. El compás tiene en su vértice una plaza. Esta es la punta del compás, es el ángulo del compás, y esta cadena que ven desparramada aquí es un símbolo masónico que cada eslabón significa uno de los masones esparcidos por la faz de la tierra. Debemos decir que en las memorias de la época, particularmente en las memorias del Departamento de Ingenieros, quien fue el organismo técnico encargado de diseñar la ciudad, no aparecen, por supuesto, referencias a este tipo de cuestiones. Pero, ¿hasta qué punto la influencia masónica forjó Latinoamérica tal como la conocemos hoy? Benito Juárez, uno de los personajes más importantes de la historia mexicana, era masón. El recuerdo a su iniciación masónica está presente en el Palacio Nacional de México. Benito Juárez significa independencia y significa identidad para nosotros. Sin lugar a dudas, él es el masón más distinguido que hay en el país. De honrar a Juárez en la vida diaria, en la conducta cotidiana y en la defensa y salvaguarda de la República laica, de la República soberana y de la República. ¡Viva Juárez! Si todos esos líderes
de la emancipación americana no hubieran tenido el apoyo de la masonería, no hubieran podido luchar contra ese poder totalmente concentrado del absolutismo monárquico. Los prohombres de la historia, como San Martín, vinieron imbuidos por los valores de libertad, igualdad y fraternidad. De que fueron miembros San Martín, Miranda, el mismo Bolívar, registros en instituciones masónicas no hay. Muchos de ellos fueron miembros de lo que se conoce como logias Lautaro, o Sociedad de Americanos, o Sociedad de Caballeros Racionales. Pero este tipo de organización es lo que nosotros denominamos sociedades paramasónicas, que toman la forma de la masonería, pero no son masonería en el sentido de que no están registradas a ninguna obediencia masónica existente. El hecho es que numerosos masones han estado vinculados a la vida política de sus países, moldeando sociedades de acuerdo a sus ideas. En el Uruguay, la masonería ha marcado la vida cultural, política y social. Un país que yo diría que es un país muy masónico en el sentido de cómo ha permeado a las instituciones, a la sociedad toda e incluso a las instituciones educativas públicas del país. El uruguayo es un tipo muy masón sin querer serlo y sin saberlo. Influido por la masonería, el Estado uruguayo se separó de la Iglesia a comienzos del siglo XX y la educación es laica desde el siglo XIX. En el pequeño país rioplatense hay hasta iglesias con símbolos masónicos. La antesala a las salas de diputados y senadores del Palacio Legislativo se llama Salón de los Pasos Perdidos, igual que las antesalas de los templos masónicos. Y la plaza matriz de la capital tiene esta serie de símbolos masónicos en su fuente central. Tal como ocurrió en Uruguay, la masonería también ha permeado las clases políticas de otros países latinoamericanos. Bueno, muy bien. Pues ya sesionamos los asuntos más importantes de la Gran Logia Valle de México. La masonería mexicana ha estado siempre vinculada con la política. Durante todo el siglo XIX y buena parte del XX, los masones eran miembros de la clase política y muchos de ellos decidieron basarse en la estructura masónica para obtener beneficios políticos. Los masones llevaban los hilos de México. Aquí en México no podía haber un político de alto nivel que no fuera masón. Al menos la evidencia que iban dejando en las calles y demás era así, que los masones ponían y quitaban a los gobernantes y que movían los hilos secretos de México en su conducción. En la Argentina ha habido 7 presidentes y 14 vicepresidentes y también, por supuesto, ministros, secretarios de Estado, diputados, senadores, etcétera, ¿no? Hemos tenido participación decisiva en muchos procesos democráticos en Argentina. También está actuando ahora. Influencia en el deporte. El padre del fútbol en Argentina era el venerable o el presidente de la logia Excelsior. Se llamó Alexander Watson Hutton. Una influencia que podría alcanzar a uno de los equipos de fútbol más famosos del mundo. River fue creado por la logia Liberi Pensatori, que eran italianos garibaldinos. La propia camiseta de River proporciona otro elemento en el que se apoyan algunos masones para validar su versión. Pedro Martínez, influenciado por sus ideas masónicas y conocedor que en Escocia los grandes maestros llevaban una banda roja, habría sido el que sugirió la inserción de esa banda en la camiseta inmortalizada a lo largo de la historia de River. Sin embargo, esta no es la historia oficial del Club Atlético River Plate de Argentina. No hay fundador del club que haya nombrado nunca el tema masonería en ninguno de sus aspectos. Si lo hubo, se lo llevaron a la otra vida. En otros ámbitos como el artístico, también se ha ligado a figuras importantes con la masonería. Aquí tenemos el acta de iniciación de Mario Moreno Cantinflas. De acuerdo a este documento, el actor y cineasta Mario Moreno fue masón y trabajó en este mismo templo en el que hoy se reúnen los masones mexicanos. Mario Moreno Cantinflas pues es un ícono propiamente del cine mexicano. Algunas de sus facetas, su lenguaje, su vestimenta, muchas veces las toman de la dinámica de cómo los iniciados entran a pertenecer a la institución.
Pero mientras la masonería se jacta de su impacto positivo en la política, la cultura y la sociedad, también hay personas que se aprovecharon de ella para sus propios fines. A mediados de los años 70 del siglo XX en Italia, una logia llamada Propaganda Due, de origen masónico, pero expulsada por la masonería, era comandada por Licio Gelli. Gelli aprovechó el secretismo de la masonería para construir una red de poder propia, que transformó a la logia Propaganda Due en uno de los sistemas secretos de poder más impresionantes del siglo XX. Y desde Italia, la logia Propaganda Due llegó a Sudamérica, especialmente a Argentina y Uruguay, donde gobernaban por esos años dictaduras militares con las que concretó negocios. Durante el golpe de Estado de 1976, firma con Roberto Viola, con el general Viola, uno de los dictadores que comandó la Argentina, un acuerdo por escrito donde Gelli se compromete a trabajar para la dictadura a cambio de negocios que la dictadura le abre, como la venta de armas o injerencia en el sistema bancario, tanto en Buenos Aires como en Uruguay. La masonería rechaza haber estado involucrada en las acciones de Licio Gelli y la P-Due. Se utilizó la masonería, la estructura que tenía, para hacer una organización mafiosa. La masonería en sí no tenía nada que ver con eso. La masonería permite a sus miembros tener una red de contactos como la que aprovechó Gelli para sus fines personales, y de la que muchos de ellos también se valen para tener éxito en sus vidas privadas. Los masones están en todos lados, en todos los partidos, en todas las universidades públicas y privadas, en todas las asociaciones. Si usted escucha música en Mozart, de la linterna mágica, es una iniciación masónica. Si usted lee literatura, Alejandro Dumas, en Memorias de un médico, está usted leyendo la iniciación masónica. No se trata solo de tener una red de contactos y de superarse como personas. Al formar parte de la hermandad, los masones se comprometen a ayudarse entre sí, con señales y palabras clave de auxilio que todos los masones conocen. Los mismos inalterables medios de reconocimiento también tienen palabras de auxilio. Y en ese sentido, pues el masón que tenga la posibilidad de ayudar tiene la visión de hacerlo en proporción a sus posibilidades, a sus saberes. Es al mismo tiempo una hermandad en la cual sus miembros se otorgan apoyo, apoyan a las viudas, a los hijos. Funciona como un intermedio en muchos casos entre el Estado y los miembros de la sociedad. ¿Y hasta dónde puede llegar un masón contando con la ayuda de sus hermanos? La gran mayoría de los presidentes mexicanos desde la independencia, de más de medio centenar, han sido masones. Mass animal. La masonería es una sociedad iniciática que mantiene en secreto sus ritos y ceremonias, abierta solo para aquellos que deciden pertenecer a la organización. Para entrar a sus templos durante los rituales privados, es necesario antes haber realizado un rito jamás revelado, la iniciación. Pero el que logra entrar, descubre allí una larga serie de símbolos que deberá estudiar en su camino hacia el grado 33. Un símbolo siempre presente en los templos masónicos es el ojo del llamado Gran Arquitecto del Universo. La masonería dentro del libre pensamiento entiende que el universo no pudo ser formado por el azar o por la casualidad, sino que realmente existe una causa primera que tiene un plan, un arquitecto grande. ¿Qué es el Gran Arquitecto del Universo? Es una interpretación de cada uno en particular. Cualquiera que sea su nombre, Cristo, Krishna, Buda, Mahoma, la ciencia. Y según los masones, es precisamente esa tolerancia religiosa y lucha por la laicidad en el Estado, la educación y en la sociedad en general, lo que ha enfrentado a la masonería con su principal rival, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica rechazó a la masonería prácticamente desde sus orígenes. Desde 1738 se promulga una bula papal en contra de la masonería.
y la tenía prohibida no solo como un delito, sino como una herejía, como una afrenta a la fe católica. Históricamente la masonería y la Iglesia Católica tuvieron una serie de enfrentamientos y desencuentros que derivó incluso en la excomunión. La Iglesia Católica siempre ha intervenido para perseguir a los masones. Muchos de ellos fueron sacrificados en las hogueras de la Santa Inquisición. El problema de hablar de la masonería y de que algunas veces habría víctimas, pero el problema es que mientras se dicen solamente cosas pero no se prueban, se queda hasta ahí. Lo importante es dónde están las pruebas. La masonería en cuanto sociedad secreta, si ella atenta contra la Iglesia y los principios del Evangelio, sería una contradicción ser masón y a la vez ser católico. Sin embargo, siempre ha habido miembros clero católico que han sido masones, aunque es mucho más drástica la postura antimasónica de la Iglesia Católica que la postura anticlerical de la masonería mexicana. Pese a las persecuciones de la Iglesia, que los obligó a permanecer ocultos durante muchos periodos de la historia, los masones han logrado mantener vivos sus ritos y simbología a través de los siglos. A la entrada de los templos están las dos columnas que imitan a las del templo del rey Salomón, y que cuando el iniciado pasa entre ellas, revive el parto a través de las piernas de la madre, para representar el nuevo nacimiento como masones. Al pie de las columnas está la piedra en bruto, que simboliza al aprendiz de masón, y la piedra pulida, es decir, el masón que ya domina los secretos y rituales. Enfrente de las columnas, orientado hacia el este, está el lugar donde se ubican las autoridades de la logia. El sitio es llamado el Oriente. Los símbolos masónicos hacen hincapié en la necesidad de que los hermanos estén unidos. Así es como se llaman los masones entre sí, hermanos. Y la cadena que siempre está presente en los templos e incluso en muchas tumbas de masones simboliza ese deber de los hermanos de estar juntos. Y la unión entre los masones se recuerda en algunos de sus rituales. Queridos hermanos, vamos a realizar nuestra cadena de la unión y con esto despedimos nuestros trabajos. Gran maestre de ceremonias, ¿por qué está rota nuestra cadena? Por nuestros vicios e imperfecciones, mi respetable gran maestre. ¿Qué debemos hacer? Cavar pozos sin fondo a los vicios y elevar templos a la virtud día con día. Pues con este compromiso y siendo conscientes de lo que cada uno de nosotros hemos expresado, pedimos, hermano gran maestre de ceremonias, cerrar esa cadena y conducirnos en esta cadena de la unión. Despidamos nuestra cadena de la unión pronunciando las palabras sacramentales dichas por 3 veces 3. Salud, fuerza y unión, uno para todos y todos para uno. Salud, fuerza y unión, salud, fuerza y unión, salud, fuerza y unión. Uno para todos, todos para uno, uno para todos, todos para uno, uno para todos, todos para uno. Así sea. Otro símbolo presente en todos los templos masónicos es el damero, un piso cuadriculado en blanco y negro que representa que para estar unidos es necesario que el masón conviva con aquel que piensa o es distinto. Esto parece contradecirse con el hecho de que la masonería no acepta formalmente la participación de las mujeres en los templos del rito escocés antiguo y aceptado. La masonería es de hombre porque nació en 1717 y la mujer lo único que se dedicaba era al hogar, no existía, no tenía derechos civiles ni políticos. Entonces fue creada como una sociedad de hombres y eso se fue quedando en el tiempo como una tradición. Pero desde finales del siglo XIX, las masonas latinoamericanas intentan ser reconocidas y aceptadas como iguales. Si la masonería nos dice tenemos que ser gente libre y de buenas costumbres, lo mismo lo podemos ser los hombres que las mujeres. La diferencia está más que nada en la parte energética, porque la energía femenina es diferente a la energía masculina. Es más mística. Por naturaleza somos madres, por naturaleza somos educadoras. Lo que impide el ingreso formal de las mujeres es un landmark, es decir, una de las reglas fundacionales de la masonería. Existe un landmark, una ley del rito escocés antiguo y aceptado, el número 18, que categóricamente dice que las mujeres no debemos estar en la masonería. Y esas reglas escritas tienen una peculiaridad.
uno de los artículos prohíbe que estos sean modificados jamás. Nadie puede discutir que existimos, nadie puede negar que trabajamos tan seriamente como la masculina y nadie puede negarle a la mujer el derecho de poder trabajar masónicamente. Y así, las masonas latinoamericanas van ganando espacio poco a poco. Mujeres de varios países de Sudamérica se reúnen por primera vez en el Gran Templo Masculino de Buenos Aires para festejar el 10º aniversario de la Gran Logia Femenina de Argentina. Ellas pasaron por los mismos rituales de iniciación que los hombres. Porque la unión de todas las mujeres va a ser lo que hace posible, queridas hermanas, que la masonería transforme el mundo. Salud. Fuerza. Fuerza. Y unión. En México, las líderes de las grandes logias femeninas logran entrar por primera vez al gran templo de los grados más altos de la masonería masculina, el llamado Gran Consistorio de Grados 33. Y aunque, a diferencia de los hombres, no las dejaron portar allí sus atuendos masónicos, por primera vez fueron llamadas hermanas por el Gran Comendador. Estas últimas palabras primero se inician con mi gratitud a las hermanas y hermanos el día de hoy. Fue la primera vez y creo que eso es importante para ellos y para nosotros, ¿no? Porque pues parece que no, pero habrá un futuro en que nos podamos unir todos juntos. En términos generales, el papel de la mujer ha estado siempre relegado en la masonería. Y la masonería que permite el acceso de las mujeres pierde reconocimiento internacional. Por lo tanto, muchos masones, aunque quisieran aceptar mujeres, prefieren evitar los conflictos con las organizaciones masónicas internacionales y no incluir a las mujeres en sus grupos. Tanto mujeres como hombres comparten la necesidad de mantener ciertos aspectos de los rituales masónicos en absoluta reserva. Entonces jamás yo voy a poder abrir las puertas de mi templo para que asistan a una tenida o a una iniciación o a una ceremonia. Porque eso es parte de la masonería, es el secreto masónico. ¿Por qué ese secreto? ¿Qué es lo que lleva a los masones a mantenerlo? ¿Qué revela? Durante siglos, los masones se han mantenido ocultos, protegiendo una tradición que conservan desde la Edad Media. Un secreto que se transmite a través de las experiencias de vida, en las iniciaciones y en las llamadas tenidas. Al expresar nuestros juramentos, expresamos también la discreción que debemos guardar para esto. Hoy tenemos aspectos disciplinarios y leyes penales para obviamente poder controlar cualquier tipo de liberación de secretos de la masonería y obviamente se traducen en la expulsión para siempre de la orden. Los rituales tienen un poder transformador, lo que nosotros tan sagradamente resguardamos de los ojos de los profanos. Ese secreto es inviolable. Según los masones, aunque quisieran o fueran obligados a hacerlo, les sería muy difícil revelar ese secreto. Es muy difícil poder contar algo vivencial. Es difícil contárselo a un profano y es difícil contárselo a un hermano. Es casi como si yo te pidiera que me relates el amor que le tienes a tus hijos. El conocimiento que se adquiere al interior de la orden masónica, pues es un conocimiento personal, vivencial, que se deriva de la interacción con otros miembros y de la ritualidad, y que solamente viviéndolo se puede adquirir. Ese conocimiento nace con los masones originales en la Edad Media, pero aquella era una organización distinta a la actual. Lo que se denomina masonería operativa, que eran las cofradías de constructores, las cofradías de albañiles, arquitectos, todas las personas que se dedicaban al arte de la construcción. La palabra masón viene del francés y quiere decir albañil u obrero. Ellos eran los encargados de construir palacios, iglesias, castillos y puentes.
y para ello transmitían los secretos constructivos de un masón a otro. Durante el siglo XVII se va transformando, va aceptando miembros que no son parte del arte de la construcción, que son filósofos, políticos, médicos, químicos, y que empiezan a utilizar el espacio, la estructura de lo que era una cofradía para generar una sociedad de pensamiento, una sociedad de ideas. Pero el vínculo con los masones originales nunca se perdió. Simbólicamente se nos entregan herramientas, y esas herramientas, que son muy parecidas a los instrumentos que ocupan los albañiles, con esas herramientas nosotros tenemos que construir ese templo a la virtud que nos reclama la institución. Así, el secreto de la construcción da paso a uno más complejo. Lo que supuestamente existe detrás de esos orígenes es ese secreto que los masones poseen, ese conocimiento del universo, de la naturaleza, del ser humano, que se va transmitiendo solo de iniciado a iniciado y que supuestamente los masones preservan. Es precisamente ese secreto lo que hace que la polémica en torno a la masonería siga instalada. Hay segmentos de la masonería que son oscuros. Y conviven con la parte más positiva de la masonería, que no tiene nada que ver con esa otra rama. Se les ha acusado de muchísimas cosas y de conspiraciones y de toda esta cuestión. Hay muchos mitos y cuestiones de los masones, de sus modos de comunicar, de sus modos de gobernar, de sus modos de llevar los hilos del mundo, decían algunos. Más allá de los mitos y teorías conspirativas, es innegable que la masonería ha sido un elemento clave en la historia de las sociedades latinoamericanas. Y como tal, ha sido siempre no el motor de la historia, pero sí una herramienta a la que la mayor parte de los políticos, sobre todo los liberales o los radicales, han recurrido para consolidar sus proyectos políticos. Y los masones aseguran que también ha sido una herramienta de desarrollo personal para cada uno de ellos. Mi carácter, mi forma de pensar, mi actuar, no se puede explicar sin pertenecer a la masonería. Me enorgullezco de ser masón porque me han enseñado a trabajar libremente mi intelecto, porque me han enseñado a trabajar rectamente en la vida, a utilizar la razón para la búsqueda de la verdad. Las grandes ventajas de ser masón es el irse preparando paulatinamente, gradualmente, en un camino de sabiduría, de cultura y de filantropía. Así será, comandante jefe. Sus críticos siguen teniendo reparos. Te dice solamente una parte, te habla de ritos de iniciación, te habla de que cualquier persona puede ser masón, incluso obispos y sacerdotes, pero en el fondo siempre queda la pregunta, ¿qué son? ¿Qué hacen? ¿Para qué se reúnen? ¿Por qué los rituales? Las reglas de la masonería juegan en contra de la transparencia, de abrir las puertas de sus templos a la comunidad. De alguna forma la masonería va a tener que terminar de resolver esa contradicción entre el secreto y la transparencia para mostrarle a la sociedad que son un grupo de personas que simplemente quieren un mundo mejor. Y mientras la masonería mantenga muchos de sus rituales ocultos fuera de la luz pública, esas dudas seguramente seguirán presentes en toda la sociedad. Para algunos, los masones se reúnen en poderosas, siniestras y hasta peligrosas hermandades secretas. Practican saludos y ritos oscuros.
Para otros, los beneficios de la masonería pueden rastrearse desde los orígenes de los estados latinoamericanos. ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Para qué se reúnen? ¿Por qué los rituales? Secreto masón. El secreto masón. Más bien el secreto. Ese secreto es inviolable. Porque eso es parte de la masonería, es el secreto. ¿Cuál es el secreto de la masonería? ¿Quiénes son los masones? ¿Qué hacen? ¿Para qué se reúnen? ¿Por qué los rituales? Que por primera vez en su historia abre sus puertas. ¿Qué hay y qué pasa dentro de estas puertas? Acceso. Este es el cuarto de reflexiones y es la puerta de entrada a los misterios de la masonería. Son misterios que los masones ocultan de los que llaman profanos y que solo protegiendo su identidad son capaces de revelar. El que pretende ser iniciado debe pasar ahí la noche, solo con una vela, sal y agua, y reflexionar sobre su propia muerte, su finitud, sobre la infinitud del universo. Cada elemento presente en la cámara o gabinete de reflexión busca concienciar al futuro iniciado del cambio que deberá realizar en su vida si desea convertirse en masón. La vela le recuerda la luz interior que busca. Todos los elementos presentes tienen un sentido alquímico que simbolizan el conocimiento de sí mismo y el poder de la transformación. El vaso con agua, el pan, la sal de la masonería mexicana. Y quien recuerda el ritual como una prueba personal. Reconocerme a mí mismo, el poder a prueba mi capacidad, mi valor personal, mi hombría de bien y mi capacidad para resolver lo que la masonería en la iniciación plantea. Un rito de iniciación que también vivió el hoy gran maestre de la masonería argentina, Jorge Clavero. A uno lo sientan en una habitación y le piden que escriba lo que siente y uno escribe allí la sensación que tiene, ¿no es cierto? Y el porqué del ingreso, qué espera de la institución que lo va a acoger, etc. El ingreso a la masonería es voluntario. El candidato debe ser presentado por un masón y ser entrevistado. Y luego de que su admisión es aprobada por los demás hermanos, el candidato debe estar dispuesto a transformar su forma de vivir y de ver el mundo. La masonería está rodeada de leyendas, mitos y misterios. ¿Cuáles son los secretos que oculta? El camino de cualquier persona que quiera develarlos deberá comenzar en un lugar pequeño, generalmente ubicado bajo tierra. Así comienza la iniciación de un masón. Con los ojos vendados, el futuro iniciado es conducido a una habitación que está aislada, húmeda, oscura, y a la que solamente unos pocos tienen el mercurio y el azufre. Y en la pequeña sala está presente la calavera, símbolo de la muerte. El hombre profano debe morir para renacer como masón. Y él debe preguntarse qué deja, cuál es su testamento, si el día de hoy fuera su último día de vida. Ese tipo de vivencias lo que pretenden es que el masón abra su mente, conciba su pequeñez, pero también su perfectibilidad. Eso es lo que define la iniciación. Tú estás en un estado y pasas a otro de una manera importante. Parece que no, pero te transforma. Y un día te das cuenta que no eres el mismo a como eras cuando llegaste aquí. En un lugar como este, empezó su vida como masón hace más de 40 años Manuel Jiménez Guzmán, quien hoy ocupa el cargo máximo